Bueno, si les parece, para respetar el horario y para tratar de aprovechar la clase lo mejor posible, lo que vamos a hacer es ir comenzando con el desarrollo de la clase. Lo que tenemos hoy es que finalizar el módulo o el tema 3, que sería lo de los derechos reales, y después el tema 4, que es todo lo que tiene que ver con leasing y fideicomiso. Para organizarnos un poquito mejor, lo que vamos a ir haciendo es que yo voy a dar temas teóricos, como me pedían la clase pasada, con algunos ejemplos prácticos o con algunas cuestiones prácticas que son de importancia o de relevancia para el ejercicio, y posteriormente vamos a habilitar lo que son las preguntas en un tiempo determinado para así poder ordenarnos mejor. Cualquier cosita que tengan alguna consulta durante un tema o algo, les pido que marquen el levantar la mano y apenas haga el corte, les doy pie a que habiliten el micrófono para que consulten o me lo dejen en el chat. Con respecto a los derechos reales, nos habíamos quedado en lo que era los primeros dos que decíamos estaba el dominio y el condominio. Veíamos que los derechos reales eran esta relación entre una persona y una cosa, en donde estaba el título y el modo, que nosotros planteamos o el ejemplo, mejor dicho, de un inmueble, cuando vos adquirías un derecho de dominio sobre el inmueble. Entonces, ¿qué decíamos? Para que se constituya el título y el modo, lo que nos exigía la ley era juntar, por un lado, el instrumento, el título, que era justamente esta escritura pública, y por el otro lado el modo, que era la posesión de esta casa, es decir, cuando tenés la posibilidad de acceder a este inmueble, lo juntás junto con la escritura pública y ahí tenés lo que es el título y el modo y por ende el nacimiento del derecho real. Veíamos el derecho real de dominio, que planteábamos que era el derecho más perfecto, más pleno, porque otorgaba todas las facultades, la de usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de la cosa. Lo que decíamos siempre es que hay que tener en cuenta que todo este usar, gozar y disponer está limitado por cuestiones tanto de buena vecindad, se le llama, con cuestiones administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros veíamos que éramos titulares del derecho de dominio sobre el subsuelo y sobre el espacio aéreo, pero decíamos se encontraba limitado, por ejemplo, por los códigos de edificación municipal. El derecho de dominio se ve también limitado por una cuestión de vecindad. Por ejemplo, no sé si ustedes viven en algún departamento, pero es muy común que dentro de los departamentos exista un reglamento interno para establecer que no se puede hacer ruidos molestos o que excedan la normal tolerancia o en determinados horarios. Entonces esas son cuestiones que limitan el derecho de dominio. Y además decíamos que el derecho de dominio, por un lado, era totalmente perfecto, pero podía haberse sometido a determinadas causales que lo volvieran un poquito más imperfecto. Y ahí veíamos lo que era el derecho desmembrado, el revocable y el fiduciario. Dependiendo qué características tenía cada uno de estos derechos, era sobre qué categoría iba a ingresar. Por ejemplo, decíamos que si estaba sujeto a una condición o a un plazo, iba a ser un dominio revocable. Si en cambio era en base a un fideicomiso, iba a ser un dominio fiduciario. Y si estaba sujeto a una carga o a un gravamen, como podía ser un derecho de hipoteca o una prenda, estábamos frente a un dominio desmembrado, porque no tiene todas las facultades. Con respecto a los caracteres, decíamos que era exclusivo, era perpetuo, porque tiene una tendencia que no se va a terminar por el paso del tiempo. Es decir, yo soy dueño de esta casa y nunca voy a dejar de ser dueño de esta casa. ¿Cuál es la excepción? Cuando yo durante mucho tiempo ejerzo una inacción, valga la redundancia, o la contradicción, mejor dicho, yo no hago nada sobre esta casa, lo tengo ociosa, y alguien durante 20 años, que es el plazo de prescripción, lo que hace es ejercer derechos posesorios sobre esa casa. Normalmente es muy común que todos digan, bueno, él pagó los impuestos y por eso le corresponde. Y acá les quiero dejar algo claro. El solo hecho de pagar los impuestos sobre una casa o sobre un campo, como puede pasar, o sobre un lote, no habilita a adquirir el dominio por prescripción, sino que tienen que darse otra serie de actos posesorios. El pago de impuestos es una presunción, es uno de los actos que lleva a esta prueba. Pero ya hay jurisprudencia especializada que determina que el solo pago de los impuestos no es suficiente para acreditar la posesión necesaria de los 20 años. Entonces, la regla es que el derecho de dominio, como decíamos, es perpetuo, no se pierde por el paso del tiempo.
La excepción es la prescripción, que es cuando una persona ejerce sobre un inmueble, en este caso que estábamos planteando un ejemplo, 20 años de posesión y lo adquiere por usucapión. Además decíamos que era exclusivo y excluyente porque no podía haber dos personas que reclamaran el mismo derecho de dominio sobre la misma cosa en su totalidad. Y eso nos daba pie para ir al segundo derecho real, que era el de condominio. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, no puede haber dos personas que reclamen la totalidad de la misma cosa al mismo momento, pero sí que reclamaran dos cosas, o dos partes, perdón, sobre una misma cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo el 50% de una casa o la mitad, y la otra mitad le corresponde a mi hermana porque lo recibimos en herencia de mi madre, ahí habría un condominio. En ese caso sí están las dos cuotas partes de cada uno. Ahí preguntan en el chat, ¿el cómo y el cuándo se pagan los impuestos también hace que sea válido o no ese pago? No, el pago siempre es válido, pero no es la única prueba que se necesita para hacer la usucapión. Eso es lo que les estoy diciendo, sino que tiene que haber otros actos además. Por ejemplo, normalmente cuando se hace un juicio de usucapión, se consiguen testigos que indiquen que esta persona vivía, que cortaba el pasto, alambró el terreno, construyó su casa. Todos esos son actos posesorios que demuestran que esta persona estuvo ahí habitando con situación de continuidad, es decir, durante todo el tiempo, y con actos tendientes a obtener la posesión de ese lugar. Volviendo al condominio, decíamos, hay dos o más personas que tienen una cuota parte sobre la misma cosa, y eso, ¿qué quiere decir? Que ambos tienen un porcentaje sobre la cosa. Pueden ser partes iguales, puede ser que sea 50 y 50, o pueden ser que sean partes distintas. Es decir, que uno puede tener, por ejemplo, un 70% y el otro un 30%. Pero el elemento es que tiene que haber por lo menos dos o más personas. Hola Diego, ¿cómo estás? Sí, perdón, Buenas Sebastián. tardes, Buenas tardes, decime. ¿qué tal? Quería hacer una consulta. No sé si, bueno, viste que en la página de gobierno de la provincia de Córdoba figuran los elementos para hacer bueno, como un elemento fundamental de prueba. Ahí te dice detalladamente todo lo que vos podés aportar para fundamentar, digamos, a la posesión del lote, del inmueble, o de lo que fuere. Hay una página donde te ayuda o te orienta un poquito para que vos puedas aportar esas pruebas. Claro, pero ojo, no hay que confundir lo que se llama el registro o el saneamiento de títulos o el registro de la posesión dominial que hace el Estado con Sí, respecto a la usucapión, que son trámites o juicios particulares que hacen personas que incluso son de mala fe en contra de los titulares dominiales de un inmueble. ¿Qué quiere decir esto? El Estado está en un proceso de regularizar dominialmente muchos inmuebles que se fueron ocupando, muchos inmuebles que eran fiscales o inmuebles de personas que han fallecido y no han dejado herederos, en personas que durante mucho tiempo lo fueron ocupando, y eso es un saneamiento dominial que es una política pública del Estado. Ese por un sí, lado. Por el otro lado, hay personas que incluso de mala fe han usurpado campos, han usurpado terrenos, o han empezado a construir en lugares que sabían que no eran de su propiedad, y ahí en ese caso es un juicio propio que hace cada persona. ¿Qué se requiere en este caso? No importa la buena o la ah, mala bien, fe, bien, sino que simplemente esta persona dice, bueno, yo estuve acá durante 20 años, lo reclamo como mío. Se hace un juicio particular, es un juicio de prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Se pero eso entiende la también diferencia? sí, pero eso también se inscribe en el registro de propiedad, esa posesión que vos presentas en esa página, después por parte de la provincia hacen esa inscripción al registro de propiedad como Sí, poseedor. sí, es un registro de poseedores, sí, por supuesto. Claro, Pero el es todo registro un de poseedores. procedimiento administrativo. Claro, claro, En claro. cambio, la usucapión es un procedimiento judicial. Y ya ahí es Bien, sí, cada sí, uno sí. particular, va con sus propias pruebas y es el juez el que termina determinando si corresponde o no. Perfecto, sí. Sí, 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 así. Alguien, perdón, había levantado la mano que no llegué a ver o a darle el micrófono. Bueno, antes de seguir, consultan, dice, eso dice el supuesto poseedor, pero ¿qué dice el dueño y los vecinos? Justamente como es un juicio, lo primero que hace el juez es llamarlo al dueño
al propietario para que ejerza la defensa. Los vecinos pueden ser testigos, por eso cada caso en particular hay que las pruebas que tenga, pero en definitiva eso es lo que se intenta con esta cuestión. Sí, está clara la diferencia, Diego, está clarísimo. Perfecto. Volviendo a lo que es el condominio, lo que decíamos era, cada uno tiene una cuota parte ideal. ¿Qué es lo importante en este caso? Lo importante es que los condóminos, más allá que tengan una cuota parte, pueden usar el bien en su totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Como el ejemplo que les ponía en la clase anterior. Si yo y mi hermano somos titulares cada uno un 50% sobre un automotor, ambos podemos usarlo en su totalidad. Pero el día que querramos hacer la partición de ese condominio, a cada uno nos va a corresponder el 50% de ese bien. Esto quiere decir que si un día lo vendemos, el 50% va a ser de mi hermano y el 50% va a ser mío. Lo que hace el condominio es que ninguno de los dos pueda hacer, sin el consentimiento del otro, un acto como si fuera el propietario único. ¿Qué quiere decir? Yo no podría prendar el auto en su totalidad, no podría venderlo sin el consentimiento de mi hermano. Eso es lo que quiere decir que somos condóminos. Es decir, para grabarlo, o por ejemplo, para venderlo, se requiere el consentimiento de ambos. Otra cuestión del condominio es qué pasa, es decir, quién lo administra. Si fuera un auto que dijimos lo podemos usar los dos, no hay ningún problema. Pero imagínense que es una casa donde pueda vivir solamente uno de los condóminos. Entonces, ¿quién lo administra? En eso se tienen que poner de acuerdo. Para ponerse de acuerdo, tienen que estar todos presentes y votar. Me ha pasado en un caso, para que lo tengan en cuenta, que eran 3 hermanos, pero uno vivía en España. Y el de España decía, yo no voy, pero yo doy mi voto para que lo administre Juancito. No, no sirve. Tienen que estar presentes todos en esa votación. Después se vota por simple mayoría, es decir, la mitad más uno ya gana, pero tienen que estar todos presentes para poder decidir. ¿Qué clases de condominio existen en nuestra normativa? Existen condominios sin indivisión forzosa, que es la regla. ¿Esto qué quiere decir? Yo y mi hermano compramos un auto en partes iguales, 50 y 50. Es un condominio, pero sin indivisión forzosa. Cualquiera de los dos puede pedir la partición en cualquier momento. ¿Qué es esto? Puede pedir la venta. La regla es esta. Nada nos limita a que cuando querramos dejar de ser condóminos, nos dividamos. En cambio, hay casos donde puede haber 2 causales de indivisión. La primera es una indivisión temporal, que puede ser hasta por un máximo de 10 años. Con mi hermano compramos un auto y pactamos nosotros, o a lo mejor nos recibimos por herencia y el que nos dio la herencia pactó que durante 10 años no se pueda dividir este condominio. Es decir, les dejo la casa, pero van a tener que durante 10 años estar o utilizarlo juntos. O bien nosotros lo pactamos, decimos, bueno, por una cuestión comercial, nos exigimos o nos establecemos, nos obligamos a que no podemos dividir este condominio durante 10 años. Y lo segundo es la perdurable, que esto está dado por ley. En este caso el condominio es perpetuo, no se puede dividir. ¿Cuál es el caso más típico? Los accesorios indispensables de inmuebles contiguos. Imagínense 2 campos que están juntos, están pegados uno al otro y hay una tranquera en medio. Esta tranquera es el accesorio indispensable de acceso de los 2 campos. Entonces, la ley establece que en esos casos no se puede dividir ese condominio, no se puede hacer la división. Siempre va a perdurar ese condominio. Con respecto a las consultas que van con respecto a esto, está bueno. Decían con respecto a cuando se tiene que decir la administración, si uno no puede ir, se puede hacer mediante un poder para que otro tome la determinación. En ese caso sí no hay ningún inconveniente, pero de alguna forma la voluntad tiene que estar presente en ese momento. Y las clases de condominio, decíamos, sin indivisión forzosa, que es la regla, con indivisión forzosa temporal y con indivisión forzosa perdurable. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Ahí preguntan, en el chat dice, ¿qué sucedería en caso de un terreno que tenga más de un dueño y solo se puede encontrar uno de los dueños y se puede hacer una escritura? ¿Qué pasa con la otra parte? En ese caso, y esto está bueno para llegar a una cuestión importante del condominio. Cada condomino es dueño de su cuota parte, es decir, de su 50% o de su cuota parte ideal. Esa cuota parte puede ser ejecutada, puede endeudarse, puede grabarse, es decir, yo, si soy el dueño de la mitad de un campo, por ejemplo, puedo sobre esa mitad del campo hacer una hipoteca,
puedo venderla, me pueden ejecutar, me pueden embargar, pero cuando se ejecute, van a ejecutar únicamente mi 50%, no van a ejecutar el campo en su totalidad. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, la persona que lo ejecute o lo adquiera en esta ejecución solamente va a ser sobre mi cuota parte. ¿Por qué esto es importante para ustedes? Porque si alguna vez les toca participar de un remate en el que sean martilleros, de un condominio, es decir, de una cuota parte, un condominio, la base va a ser la cuota parte de la persona ejecutada, no va a ser el condominio en total. Es decir, si a ustedes les traen una carpeta de un remate, un expediente de un remate, en donde les dicen se va a rematar la mitad indivisa de un inmueble de un campo X, la base de ese remate va a ser el valor de esa mitad, no el valor del campo en su totalidad. Esto ténganlo en cuenta por el tema de la base y de los cálculos de los honorarios y costas judiciales. Una cuestión también práctica que está bueno que lo sepan, es que en la partición, es decir, cuando uno pide la partición, cuando no hay división forzosa, puede pasar que el otro condominio diga, no, pará, no me conviene hacer la partición ahora, por millones de cosas. Puede ser porque, no sé, hay una recesión de mercado, porque no se está vendiendo a buen precio, porque el dólar está bajo, porque cualquier cuestión. Entonces, ese condominio puede ir ante el juez y decirle, señor juez, por favor, le solicito que me permita aplazar esta partición. ¿Por qué? Porque va a perjudicar al condominio. Y el juez lo que puede hacer es decir, bueno, perfecto, yo puedo disponer una postergación por 5 años, hasta por 5 años. Puede ser por 1, por 2, por 3 o hasta por 5 años. E incluso lo puede renovar por 5 años más. ¿Qué pasa? Durante ese periodo, la persona que se ve, por así decirlo, perjudicada porque no puede hacer esta partición, puede pasar que diga, a los 2 años esta situación cambió. Por ejemplo, fue el juez y le dijo, no se puede vender ahora porque me causaría un perjuicio de mis intereses porque hay una recesión de mercado. El juez le dijo, perfecto, haciendo lugar, vamos a aplazar por 5 años. A los 2 años el mercado reflotó, los precios están mejor que antes, entonces la persona que no pudo hacer la partición va ante el juez y le dice, señor juez, las situaciones cambiaron, por favor, habilíteme a hacer la partición, y el juez puede dejar sin efecto esa situación. Esto ténganlo en cuenta porque está bueno para aconsejar a veces a condóminos o por cualquier situación particular donde se vean ustedes involucrados en alguna cuestión así. Con respecto ahí en el chat, dejaron una pregunta de lo que era de usucapión de para atrás. Sí, si está ocupado así sea por 20 años y no hay juicio de usucapión, siempre va a seguir siendo al titular. Recuerden que solamente se pierde la propiedad de un bien o el derecho de dominio cuando el juez dicta sentencia diciendo que la propiedad es de otra persona. Hasta ese momento la puede recuperar el propietario. ¿Alguna duda con respecto a condominio? Si no, pasamos al siguiente derecho, que sería de propiedad horizontal. ¿Puedo hacer una sola consulta, Diego? Sí, decime. Con respecto al caso de una declaratoria donde hay varios adjudicatarios de esa declaratoria, ¿no? Poner Sí. registralmente está a nombre de una sola persona, fallece y hay 10 herederos. Si quieren hacer un tracto, en este caso son 10 Sí. personas o 10 herederos, y una no está de acuerdo en hacer Sí. el tracto, Sí. se podría vender solamente, vendría a ser en este caso esas 9 personas, quedarían una sola persona que no está de acuerdo. ¿Cómo quedaría registralmente eso? Podrían vender, ojo, podrían vender su cuota ¿Se parte, no entendió? habría... Sí, 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 te entiendo. Hay 10 herederos, 9 quieren vender y uno no. La totalidad Claro. del bien no se puede vender porque es un condominio, lamentablemente no se puede vender. Ellos pueden vender su cuota parte, generalmente se hace una cesión de derechos, en este caso, o bien pueden solicitar la partición judicial. Lo requieren porque si 9 están de acuerdo y uno no, pueden pedir al juez, porque muchas veces el que no está de acuerdo, no digo que sea el 100% de los casos, pero muchas veces el que no está de acuerdo es por una cuestión de capricho, por una cuestión de ir Sí, en sí, sí. contra de lo que quiera el resto, Sí, lo que entonces fuera. van ante el juez y le dicen, señor juez, mire, esto afecta a nuestros intereses y no hay causa justificativa que implique no aceptar esta oferta.
Entonces se va ante el juez, se solicita y de última se llega a un remate si no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas y acá una cuestión muy fina de derecho. Una cuestión es pedir un tracto para decir, perfecto, hacemos de esta manera y tenemos un comprador antes de hacer todo el proceso Claro, sucesorio. En sí, la otra es decir, no nos pusimos de acuerdo en la división de los bienes, llegamos a las escuelas y en las hijuelas pedimos una pasta porque no nos pusimos de acuerdo en la división de los bienes y no queremos que quede a nombre de 10. Pero ahí ya entra a jugar muchas cosas más claro. finas que exceden el tema este. No, te comento este caso, bueno, yo trabajo en el registro de la propiedad a la mañana y me ha tocado casos que, por ejemplo, como este que te nombro, y yo conozco la parte de inscripción, pero no la otra parte de sentencias, que por ahí es donde yo tengo más dudas. ¿Cómo puede ser que se inscriba, queda el nombre, digamos, de causante, en este caso, quedaría esa partecita inscripta y el resto sí lo pueden vender? Lo Sí, he hecho sí, de por esa supuesto. manera. Sí, sí, queda, Pero, queda como porcentual o como fracción, queda 1 de 9 o 1 de 10 para el que no claro, quiso vender y 9 de 10 para otra persona. claro, me ha tocado, me parece muy extraño por eso. Respecto a la usucapión, si no llega a 20 años no se puede iniciar porque siempre es el plazo exigido por la ley. Si se manda una carta de documentos se suspende hasta por 6 meses el plazo de la prescripción, es decir, que hay que esperar 6 meses más. Y se consulta con respecto al condominio. Si una cuota parte decide vender y la cuota solicita la partición judicial, el inmueble va a ser 100% o solo la parte solicitada. No hace falta solicitar la partición judicial de tu cuota parte. Si vos querés rematar o vender tu cuota parte, lo haces sin necesidad de consentimiento del otro condominio. Lo que pasa es que va a ser solamente por su cuota parte. Sí, decime, Sandra, perdón. No, está bien, hola. Ay, ¿cómo Mira, estás? tengo una duda. Yo vivo en Mina Clavero, en Tras la Sierra, y nosotros tenemos en la inmobiliaria muchos terrenos que tienen, no es una posesión, pero sí, es una posesión, porque es de una hijuela, tenemos muchos de esas propiedades. Y resulta que hace poco se le presentó a una amiga, ella tuvo posesión de parte de la madre, de más de 20 años un terreno. En realidad lo empezó a limpiar, en realidad no se lo quería ni quedar ni nada. Pero bueno, lo limpió, lo alambró, bueno. Y después pasó a encontrar a uno de los dueños. Pero estaba como estaba indiviso el terreno. Sí. Y o sea, se pudo hacer la escritura sobre una parte porque se encontró a uno de los dueños. Los otros dueños no se los encontró. En Sí. ese caso, ella puede vender esa parte que compró con escritura. Sí, Eso sí, nunca lo tuve claro. tiene una cuota parte indivisa como si fuera un condominio, puede vender su propia parte. Volvemos a lo mismo, la cuota parte indivisa sobre la que ella tiene la escritura, puede Sí. venderla, puede grabarla, no hace falta el consentimiento de ningún otro propietario. Perfecto. Y si ella quisiera tener sobre la escritura sobre la totalidad, tiene Tiene que que hacer hacer... un juicio de su capión sobre las restantes partes del condominio. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Porque esa situación se presenta acá muy seguido. Sí, sí, Y en por ahí no los tenemos, lugares donde hay claro, y no muchos tenemos campos, los sí. abogados que se especialicen en usucapión. Los hay, lo que En pasa es que generalmente retienen mucho. El mismo que hace un usucapión lo hace sobre todo el terreno que está dividido. ¿Qué te quiero decir? Agarran un loteo grande, lo subdividen y el mismo abogado hace la usucapión de todos y es el abogado después el que los comercializa generalmente. bien. Diego, Sí, acá para terrenos chicos, o te quiero decir, para poca fracción de terreno, no se consiguen abogados que resuelvan, ni tampoco que sepan tanto, por lo menos que yo conozca. Pero gracias. No, de nada, Eduardo, decime. Diego, una cosita. Con respecto a lo que manifestó la compañera recién, cuando ella tiene una parte que es condomina o coheredera, como sea, no se puede usucapiar al coheredero o al condomino. Yo me dedico a esas cosas.
solamente le puede hacer, lo hace por vía legal en la cuestión de la división de bienes o, no me sale la palabra, cuando pedís que se disuelva la sociedad. Vos Sí. cuando haces un juicio de que se abren los hermanos, ¿cómo es? Sí, 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 te entiendo, una disolución de la sociedad. Entiendo Sí, no me sale la lo que palabra. Lo que no se puede usucapiar al condominio y al ya coheredero. sé, pero ella no está usucapiendo, en realidad, a ver, esto es, y acá hilamos fino, esto, vamos a hablar a lo mejor nosotros dos y capaz que el resto queda ahí en el aire, pero digo, ella cuando plantea la acción judicial, lo que va a plantear no es una usucapión en contra del condominio de ella, sino en contra de los titulares registrales anteriores condóminos del vendedor. ¿Se entiende? Sí, pero ella es Claro, titular claro, en sí. una parte. Esa ¿Cómo, es perdón? titular, no están sucapiando al anterior. Porque ella, si hay un juicio, ella tiene una porción, es condómina. Es condómina con los titulares registrales, no con los que no existen. Lo que Con los pasa que es no, que los herederos no, porque la historia con los herederos es declarativo. Si no están nombrados los herederos y están inscritos los herederos en el registro de propiedad, siempre sigue estando el titular de dominio en que figura en el registro. sí, pero Entonces, tengo otra opinión, pero hagamos una cosa, dejémoslo para el final, lo discutimos, a lo mejor lo charlamos y seguimos avanzando con esto, y ya dale. después lo charlamos porque está interesante. El siguiente derecho real que estamos por ver es el de propiedad horizontal. Este es un derecho que generalmente todos conocen porque es el derecho que se plantea en lo que son los edificios, el derecho de PH. ¿Este qué quiere decir? Que en el derecho de propiedad horizontal hay un espacio que es de uso exclusivo, donde vos ejerces el derecho de dominio, que es específicamente tu propio departamento, es decir, el tercero D, y después un derecho de condominio sobre espacios comunes. ¿Esto qué quiere decir? Sobre el pasillo, las escaleras, el lugar donde vive el encargado del edificio, el pasillo. ¿Qué es lo importante? Que vos tenés un derecho de dominio sobre tu unidad funcional y un derecho común sobre las cuotas partes indivisas. Y es importante que sobre estas cuotas partes indivisas es donde vos tenés un porcentaje de copropiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tenés un X porcentaje del departamento por tu unidad funcional y por el poder que eso representa, por así decirlo, sobre los espacios comunes. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque basado en ese porcentaje de copropiedad, vos vas a abonar lo que es las expensas. Entonces, al momento de adquirir un departamento, en el reglamento de copropiedad y administración, que es lo que le da nacimiento al derecho de propiedad horizontal, se va a decir, bueno, el departamento 3D tiene un porcentaje de copropiedad de 2,5%. Entonces, cuando se hagan las expensas, vos vas a pagar ese 2,5% del valor total. ¿Qué partes existen en este PH? Decíamos, las partes privativas, las cuales tienen que tener dos características: ser interdependientes y tener salida a la vía pública y unidad funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que sean útiles y no haya ningún problema en que puedan servir para su finalidad por sí mismas, que no tienen ninguna otra cuestión o ninguna otra necesidad para funcionar, y salir a la vía pública ya sea por un pasaje o por vía directa. Y después tenés partes comunes, que pueden ser necesariamente comunes o comunes no indispensables, que es una clasificación que hace el código, que ahí en el PowerPoint les dejo el número de artículo. ¿Cuáles son los organismos del PH? En este caso, los organismos del PH son el consorcio, que ¿qué es el consorcio? El conjunto de todos los propietarios. Es decir, todos los dueños de departamentos dentro del edificio conforman lo que es el consorcio, que es el organismo principal. ¿Y por qué es tan importante este consorcio? Porque es el organismo máximo del PH, el que lo va a representar, el que va a tener la responsabilidad sobre este PH. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, dentro del edificio sucede algo, despiden a un encargado, por ejemplo, el encargado, ¿a quién le va a hacer juicio? Al consorcio. Si hubo un accidente y alguien se lastima y le reclaman una indemnización, ¿a quién se lo van a reclamar? Al consorcio.
Es decir, a todos los propietarios. No incluye a los inquilinos, solamente son los propietarios. Por eso en las reuniones de asamblea siempre se cita a los propietarios, que se dice que pueden agregar o que pueden permitir que vayan los inquilinos, pero siempre son los propietarios los que forman el consorcio. Y este consorcio, a su vez, tiene la asamblea, que es la reunión que decíamos, el consejo de propietarios y el administrador, que va a ser la persona que representa el consorcio, que es este administrador es quien va a llevar adelante todo lo que sea las expensas, quien las va a cobrar, quien va a llevar adelante la rendición de todos los gastos, quién va a poner el régimen disciplinario, es decir, si hay un problema con multas, si tiene que hacer alguna aplicación, si tiene que cobrar intereses, todo esto lo va a llevar adelante el administrador. Lo importante con respecto al administrador es que el primer administrador va a estar dentro de lo que es el reglamento de copropiedad de administración. ¿Qué es el reglamento de copropiedad de administración? Es el instrumento que da nacimiento a un PH. Entonces, al momento que se constituye, se hace un reglamento de copropiedad de administración con todo este porcentual, con las partes comunes, las partes privativas, la enumeración, toda esta cuestión, y se designa un administrador. Luego, este administrador, después de un tiempo, es decir, en la primera asamblea que se hace, va a tener que ser o ratificado o modificado. Si nada se dice, se ratifica y continúa este administrador, si no se cambia por otro. El administrador puede ser un propietario, puede ser un tercero, puede ser incluso una persona jurídica. Es muy común que estudios jurídicos se hagan cargo de las administraciones de los consorcios. No hay ningún problema en esa cuestión. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Queda alguna duda con respecto a lo que es propiedad horizontal? Ahí preguntan cómo y qué se ejecuta en un consorcio. No entiendo muy bien, Cristian, la pregunta. El consorcio es la reunión de los propietarios, el conjunto de todos los propietarios. Es el que lleva adelante todo lo que es la vida del PH en sí, el que toma las decisiones durante la asamblea, el que lleva adelante las decisiones acerca de qué se va a hacer o cómo se va a hacer, y a él lo representa el administrador. Sí, Cristian, si querés activar el micrófono y consultarme. Sí, la consulta es, en el caso de ponerle un juicio laboral, algo grave, ¿qué se le ejecuta al consorcio? Porque cada propietario es solidario, responsable con el consorcio. Sí. La ejecución no va a caer sobre las propiedades sobre cada departamento, sino sobre qué. En realidad lo que se hace es cobrarse al consorcio, y el consorcio básicamente después divide y paga el juicio, por ejemplo, a través de expensas extraordinarias. Por ejemplo, el edificio perdió un juicio, supongamos un juicio laboral. Hay una posibilidad de decir, bueno, se dividen las expensas extraordinarias y los propietarios pagan en su proporción de su cuota aparte los gastos de ese juicio. En caso de que no se pague. En caso de que no se pague, se ejecutan los bienes del edificio. Generalmente se embargan bienes del edificio, se embargan cuadros que están en la entrada, se embargan bienes del edificio en sí, se embarga cajas, sí, hay muchas variantes, pero dependiendo el caso. Y ahí preguntan cómo se hace para sacar un administrador. Siempre la remoción del administrador se hace mediante una decisión de la asamblea. Entonces hay que citar una asamblea, convocar que en la orden del día esté el tratamiento de que si quieren que continúe o no el administrador, se vota, y si se vota destituir al administrador, también después se debe votar quién es el nuevo administrador. Y si no lo hace, se puede autoconvocar o se puede hacer por unanimidad. Esto es una cuestión de que si ya todos los propietarios están de acuerdo, pueden hacerlo por unanimidad, sin ni siquiera convocar una asamblea, si todos están de acuerdo y votan afirmativamente, y si no, se puede autoconvocar o pedir judicialmente. Son distintas variables para hacer una convocatoria de una asamblea. Eso es básicamente lo que es el PH. Perdón que por ahí vaya rápido o haga una breve descripción de cada derecho, lo que pasa que son muchos. Imagínense que en la universidad es una materia entera, derechos reales, y acá tratamos de dar una noción general de cada uno de los derechos. Los siguientes son lo que se llaman las nuevas manifestaciones de la propiedad. ¿Por qué se llaman nuevas manifestaciones? Porque son derechos que se introdujeron como derechos reales a partir de la modificación del Código Civil y Comercial en el año 2015, en el mes de agosto de 2015. ¿Cuáles son estos derechos? Son conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado y derecho de superficie.
El derecho de conjunto inmobiliario básicamente lo que vino es a regular todo lo que eran anteriormente los clubes de campo, los countries, que no tenían regulación expresa. Es decir, que se hacían sociedades anónimas, SRL, pero no una regulación expresa. Los conjuntos inmobiliarios entonces tienen estas características, tienen cerramientos, tienen partes comunes y privativas, tienen partes de condominio sobre los espacios comunes. El caso típico es el club de campo, el country. Eso es lo que es un conjunto inmobiliario. Lo que establece el código que es básicamente un derecho de propiedad horizontal especial. ¿Por qué? Porque lo que tiene es que posee esta especie de similitud con respecto al derecho de dominio sobre las partes exclusivas y el derecho de condominio sobre las partes comunes, pero al no ser en altura, lo considera especial por las particularidades además del cerramiento y estas restricciones. Tengan en cuenta que hay cuestiones prácticas que está bueno saberlas, como por ejemplo limitaciones que pueden poner los conjuntos inmobiliarios al momento de la transmisión. Esto es interesante porque a veces en la práctica sucede que cuando una persona quiere vender su derecho, o sea, su propiedad en un conjunto inmobiliario, el consorcio o la administración puede establecer limitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede establecer en el reglamento que previo a venderlo, le haga conocer la oferta al consorcio, y si el consorcio iguala la oferta se queda con la propiedad, es decir, un derecho de preferencia, o puede establecer limitaciones al respecto en la presentación de diferentes ofertas, o con un tiempo para que se lo acepte. Es muy interesante estas cuestiones prácticas con respecto a lo que es la transmisión de los derechos en los conjuntos inmobiliarios. Algo importante, no se puede prohibir la transmisión, solamente se puede restringirla, o por así decirlo, limitarla en cuestiones de requisitos previos. El segundo es el tiempo compartido. El tiempo compartido sí ya existía de antes, pero estaba en una ley especial. El tiempo compartido es esto que le ofrecen generalmente el aprovechamiento de, o uso y goce de un determinado, generalmente es alojamiento, un hospedaje, por tiempos y por estaciones. El caso típico es esto que le ofrecen un tiempo compartido de 15 años a Cancún. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se va a poder ir durante una semana a lo largo del año a Cancún al mismo hotel. ¿Qué es lo importante en la práctica en el tiempo compartido? ¿Cuándo se va a poder utilizar esa semana? Actualmente hay diferentes variables que puede ser en una cuestión fija o una cuestión móvil. Es muy común los programas de fidelidad actualmente. ¿Qué es esto? Yo saco un tiempo compartido donde me dicen, durante 15 años usted va a tener la posibilidad de viajar una vez por año, una semana a un hotel en Cancún, pagando solamente los gastos mínimos que se pagan mensualmente. Perfecto, ¿cuándo viajo? Viajo en enero, en mayo, en julio. Entonces, los programas de fidelidad lo que suelen hacer es decir, bueno, de acuerdo a los puntos que acumules, vas a poder utilizar la semana en temporada alta o en temporada baja. ¿Y cómo se acumulan puntos? Por ejemplo, con consumos de tarjeta de crédito. Entonces, si consumís hasta 10.000 pesos por mes, vas a tener 1.000 puntos y vas a poder ir una semana en temporada baja. Si tenés hasta 20.000, va a ser en temporada alta, a elección en los primeros 2 meses. Si tenés más de 30.000, vas a elegir en cualquier momento la semana que quieras. Eso sería móvil. O puede ser que ya por contrato te digan, no, vos tenés la primera semana del mes de julio de cada año. ¿Se entiende la diferencia entre una y otra variante? Lo importante en el tiempo compartido es que vos pagás un canon por comprar el derecho, es decir, un pago único por adquirir estos 15 años de posibilidad de usar el derecho. Y después, un gasto mucho menor en lo que es los gastos de conservación del bien. ¿Por qué? Porque el tiempo compartido se divide entre todas las personas que hayan comprado semanas en este tiempo compartido. Es decir, lo compramos 200 usuarios. Es decir, 200 personas distintas compraron cada una de estas semanas de tiempo compartido. Entonces, los gastos de conservación del bien, que si yo fuera, por ejemplo, una semana tendría que pagar muchísimo más, se divide entre estas 200 personas. Entonces, cada uno va a pagar un dinero un poco menor, o considerablemente menor en realidad, y va a poder aprovechar este tiempo compartido. ¿Cuál es el problema en la práctica? Generalmente que la gente se cansa, porque son tiempos compartidos de mucho tiempo, por ejemplo 40, 50, 60 años, y muchas veces al mismo lugar. Entonces los
los prestadores o los que ofrecen tiempo compartido, en realidad ahora lo que hacen es ofrecer cadenas de hoteles. En vez de ofrecer, por ejemplo, un lugar determinado, ofrecen hoteles para que sean en determinados lugares distintos. Preguntan si es transferible, sí puede transferir, pero muchas veces está restringido por reglamento o por contrato. Por ende, tengan en cuenta que este es un derecho que hay que ver muy bien el contrato al momento de firmar, por esto que les decía, cómo se determina el plazo, de qué manera tengo que reservarlo, con cuánto tiempo de anticipación, si está sujeto a disponibilidad. Todas estas cuestiones tenganla en cuenta porque son las que suelen traer mayores problemas en los tiempos compartidos. Puede ser tanto bienes muebles como inmuebles, no hay ninguna diferencia siempre y cuando sean compatibles con los fines turísticos o de alojamiento o esta cuestión. Y para poder ofrecerlos como tiempo compartido, previamente los debemos afectar. ¿Qué quiere decir? Que debemos dejar establecido en cada uno de los registros, por ejemplo, si es un inmueble, en el registro inmueble, que este bien está afectado a tiempo compartido. Una vez que está afectado, no vamos a poder perjudicar a los usuarios en el uso de estos bienes. Incluso, fíjense, esta defensa que le otorga la ley al usuario del tiempo compartido. Incluso si quiebra el que me ofrece el tiempo compartido, la persona no me va a poder prohibir, es decir, el que adquiera este bien en remate o algo, no me va a prohibir que yo pueda seguir usando este derecho de tiempo compartido. Ese nivel de protección lo otorga la ley a cada uno de los usuarios. El siguiente derecho es el de cementerio privado. El cementerio privado también en la práctica ya funcionaba, lo que se hizo fue darle una regulación legal, y es el derecho real que le corresponde a los inmuebles que son afectados para inhumación de restos humanos. Tengan en cuenta que es solamente para restos humanos, no animales. ¿Por qué? Porque esto es lo próximo que se va a regular a mi modo de ver, porque ya están existiendo algunos cementerios de animales, y igual pasó con los cementerios privados humanos en la actualidad, en la antigüedad, perdón. ¿Qué quiere decir? Empieza la práctica, y cuando ya supera un número de casos, se busca regularlo de alguna manera para evitar perjuicios a los usuarios. Con respecto a la consulta, pregunta si hay un registro de usuarios de tiempo compartido. Sí, hay un registro de usuarios de tiempo compartido y también de prestadores de tiempo compartido. Volviendo al tema del cementerio privado, decíamos, solamente para inhumación de restos humanos, y lo importante es que el derecho de cementerio privado es el derecho que tiene el titular del cementerio, es decir, aquel que después vende el derecho a las parcelas. ¿Qué quiere decir con esto? Yo voy a ejercer un derecho de cementerio privado sobre un inmueble donde hago un cementerio, y después cada uno de los usuarios va a comprar un derecho de sepultura sobre la parcela que adquiera. ¿Se entiende la diferencia? Estas cuestiones con respecto a los cementerios privados es que cuestiones importantes a tener en cuenta en la práctica. Primero, que hay que afectarlos. Es decir, yo tengo un inmueble, lo quiero afectar a un cementerio privado, lo debo inscribir en el registro y afectarlo al cementerio privado. Luego de esa afectación, no puedo venderlo, no puedo grabarlo, no puedo transferirlo, no puedo modificar el destino, no puedo hacer absolutamente nada. Otra cuestión, los derechos de sepultura que adquiero o que yo tengo sobre o en ese cementerio privado son inembargables y son inejecutables. ¿Por qué? Por el carácter espiritual que tienen. Solamente la ley establece que existen dos supuestos en que se pueden embargar, y es cuando yo adeudo gastos de conservación de ese mismo sepultura, es decir, compro un nicho, por ejemplo, y no pago los gastos de conservación o las expensas, ahí me lo pueden embargar. O bien cuando yo tomo un crédito para la construcción y después omito pagar el saldo de precio. Esos son los únicos dos casos en que se puede embargar. Igualmente no se pueden ejecutar. Y dos cuestiones importantes también es que existe un registro de inhumaciones y un registro de titulares del derecho de sepultura. Esto lo debe llevar el administrador del cementerio privado. Y allí están todos los datos de los titulares, justamente como su nombre se dice, del derecho de sepultura, y los datos de las personas que están inhumadas allí dentro. Sí, por supuesto que después se puede vender, es un bien totalmente transferible la cuestión del derecho de sepultura, es decir, el nicho o el espacio sí se puede vender del cementerio privado.
Y el último de los derechos de las nuevas manifestaciones de la voluntad, de la propiedad, perdón, era el derecho de superficie. El derecho de superficie en realidad lo que se otorga es la posibilidad de que sobre un inmueble ajeno se hagan plantaciones, forestaciones o construcciones. Entonces acá hay dos personas. Por un lado tenemos al titular del inmueble. Y por el otro lado tenemos al titular del derecho de superficie, que es el que va a plantar, forestar o construir en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, quiero hacer actividad agrícola, pero no me quiero comprar un campo, ni quiero hacer un contrato de locación, entonces hago un contrato de superficie. Por consiguiente, yo, como titular de este derecho de superficie, puedo forestar, plantar sobre ese campo durante el plazo que estipule el contrato. Siempre va a ser temporal, y el plazo máximo por el cual yo lo puedo hacer es de 50 años, cuando se trata de forestar o plantar, o de 70 años cuando se trate de construir. Pasado ese tiempo, finaliza. Y si yo, por ejemplo, hiciera un contrato en el que pusiera que quiero hacer un derecho de superficie por 70 años, el mismo va a tener únicamente el plazo hasta los 50. Es decir, la ley lo limita a ese plazo, no permite que se haga por un plazo mayor. Diego, ¿puedo hacer una consulta con respecto a ese tema? Sí, sí. El contrato tiene que estar estipulado y definido la finalidad. Sí o sí tiene que cumplir esa finalidad para poder usar la superficie. Sí, no puede cumplir sí. otra finalidad. No, y eso es importante con respecto a, para asociarlo con la extinción. ¿Cómo se extingue este derecho de superficie? Vos podés renunciar, podés decir, bueno, renuncio al derecho de superficie, no hay ningún problema. Vence el plazo, 50 o 70 años, o un plazo menor, si lo pactaron. Pusimos una condición resolutoria y dijimos, bueno, te alquilo el campo hasta que llegues a las 1000 toneladas de soja vendidas, y se vendió. Consolidación, yo te compré el campo, es decir, yo era el que tenía el derecho de superficie y te lo compró, soy el mismo propietario y el que tenía el derecho, por consiguiente se consolida y se extingue. Y acá habla del no uso. Dice 10 años en que no lo uses para cuando la finalidad era construir, y 5 años cuando era forestar. Y además, cuando se usa con una finalidad distinta, también se entiende que no se está usando. Es decir, si yo lo pacté para forestar y estoy haciendo una construcción, también se entiende que eso es un no uso, y por consiguiente puede ser una causal de extinción. Lo importante es que la persona titular del inmueble tiene que previamente intimar al superficiario, es decir, a la persona que está haciendo uso del derecho de superficie, a que lo comience a utilizar de acuerdo a la finalidad. Si no lo hace, recién a partir de ahí se empieza a considerar los 5 o los 10 años. Lo he visto mucho esto con el Estado. El Estado hacía eso, que te da un campo de tantas hectáreas para una cierta finalidad, y una vez que cumple el plazo de los 50 años se hacía la transferencia y tenía otro, bueno, a la persona que le daban estas hectáreas se le hacía la transferencia. Sí, igualmente no utilizan derecho de superficie, sino que utilizan concesiones. Sí, concesiones, exactamente. Muchas veces hacen concesiones de bienes públicos para no tenerlo ocioso, a cambio de que les entreguen parte de lo recaudado contra el pago de algún canon. Es muy común en casi todos los países. Un caso de color que les pongo como para que tengan en cuenta: en Colombia lo hicieron mucho con los campos de Escobar. Con los campos de Pablo Escobar lo que hicieron fue dárselo a la gente para que proceda a hacer plantaciones, forestaciones, lo concesionaban. El problema fue que hace unos años apareció en una de estas concesiones, escondido una de las cuestiones que él enterraba. Él enterraba como, hacía como construcciones debajo de la tierra para guardar dólares. Dentro de una de estas concesiones, una familia de estas granjeras encontró casi $1,5 millones de dólares escondidos. Y fue una eterna discusión entre el Estado y la familia que tenía concesionaria, o sea, la concesión, quién se quedaba con eso, si le correspondía un porcentual, si no, si podían descontar de ahí o si no. Es simplemente un dato de color para comentarles. Siguiendo con los derechos reales, nos quedan los últimos, que son los derechos reales sobre cosa ajena. Y acá entra una distinción entre lo que son los derechos reales sobre cosa ajena de uso y goce
y los derechos reales sobre cosa ajena de garantía. Dentro de la primera categoría de uso y goce tenemos lo que es el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Básicamente lo que comparten estos 4 derechos es que ambos permiten usar una cosa que no es propia. La más común, el usufructo, muchos lo han escuchado nombrar, sucede generalmente cuando los padres quieren evitar problemas al momento de fallecer, entonces lo que hacen es donarle a los hijos propiedades inmuebles y generalmente se reservan el derecho de usufructo. Es muy común en la práctica. Entonces, ¿qué se establece en este derecho? Que la persona puede usar, gozar y disponer jurídicamente del bien sin alterar su sustancia, es decir, no podés menoscabarlo. ¿Y cuáles son las posibles modalidades en que se constituye este usufructo? La más común es que transmitís el uso y te reservás la nuda propiedad, que esto puede decir, el bien sigue siendo mío, pero yo le transfiero el uso a una tercera persona para que lo use durante el tiempo que sea necesario. Puede ser que yo transmita la nuda propiedad, es decir, le done, este caso que le decía, le dono el bien al hijo y me reservo el uso y goce, y la transmisión de la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra, es decir, yo quiero que este bien quede para mis hijos, pero hasta que mi hermana viva, quiero que el bien lo use mi hermana porque ella es mayor de edad y no tiene casa propia, entonces dono la nuda propiedad a mis hijos y hago el usufructo a favor de mi hermana. Esas son las 3 modalidades. ¿Qué es lo importante? Que el usufructo en cuestiones prácticas puede ser a favor de persona humana, o de persona física o de persona jurídica. Si es una persona humana, se entiende que está constituido en forma vitalicia, salvo que establezca un plazo, y a favor de una persona jurídica es de 50 años el usufructo, y además que se puede establecer por acto inter vivos, lo puedo establecer por testamento, pero nunca lo puedo adquirir por prescripción. Esto es una cuestión importante. Perdón, nunca judicialmente, sí por prescripción. Justo estaba leyendo una cuestión y me quedé con eso. Digo, se puede adquirir por prescripción el usufructo, pero nunca judicialmente. Nunca la ley puede determinar, o un juez puede determinar que me corresponde un usufructo. Hay una pregunta que dice, ¿los padres deben pagar bienes personales sobre ese uso y goce? Es una cuestión muy técnica, ya es una cuestión impositiva, pero dependiendo si el usufructo es gratuito o vitalicio, es quien va a pagar bienes personales y ganancias sobre ese bien, pero sí se paga. Los derechos usufructuarios sí son embargables, salvo que sean cuestiones alimenticias. En ese caso no. Con respecto a la consulta que me están haciendo en el chat sobre la extinción, que es lo que venía a continuación, ¿por qué se extingue? Cuando muere el usufructuario, es decir, la persona que está haciendo uso, ahí fallece, ahí se muere y finaliza el usufructo. Si se pactó duración cuando se cumple este plazo, si no se usa por 10 años, exactamente se extingue también el usufructo, pero también hay antecedentes, como les decía con el derecho a superficie, que primero hay que intimar para que empiece a correr este plazo por el no uso. Es discutible, pero algunos juzgados lo solicitan, otros no. Pero sí, por el no uso, durante 10 años se extingue el usufructo. El uso abusivo, la alteración de la sustancia, es decir, que haya causado daños, y la consolidación en la misma persona, es decir, había dado, por ejemplo, el usufructo a mis hijos, yo fallezco y le paso la propiedad por herencia, en ese caso se consolida en la misma persona y por ende se extingue también el usufructo. Algo importante, todo lo que son gastos los tiene que pagar el usufructuario, es decir, la persona que está usando el bien. Después lo que son uso y habitación, es una cuestión de que son como el usufructo, pero con menos facultades. Es decir, si el usufructo es la que otorga mayor facultades, el uso y la habitación empiezan a tener menor facultades, por así decirlo, se ven más mermados, son como un derecho más pequeños, por así decirlo. Entonces el uso se le permite usar una parte material o indivisa, puede ser una parte indivisa del bien en cuestión, pero con límites más fuertes que el usufructo. Si no están estos límites establecidos en el contrato, estamos hablando de un usufructo. Es decir, para que sea un uso específicamente, tiene que estar establecido qué limitaciones existen, si no se entiende que es un usufructo. Y lo importante es que el uso solamente puede ser a favor de persona humana, nunca puede ser a favor de una persona jurídica,
como era con respecto a el usufructo. Preguntan en el chat si el usufructo es revocable, tiene que haber una causal para que sea justificable, si no, no se puede revocar. Y como por testamento. Por testamento puede ser que yo tenga un único bien, no tengo herederos, entonces dispongo en el testamento cederle a una persona la propiedad y el uso y goce a otra. No hay ningún inconveniente. ¿Se entiende cómo es por testamento? Digo, yo en un testamento, porque puedo disponer de ese bien, decido transferir la propiedad a una persona, es decir, dejárselo por testamento, pero constituir sobre ese mismo un usufructo a favor de una persona distinta. La habitación ya es más pequeña que el uso y ya es con respecto únicamente a una parte de un inmueble construido. Es decir, generalmente se dan los campos, se da un derecho de habitación sobre la casa o sobre una habitación de la casa que está en el campo para las personas que trabajan. Entonces, acá ya es una cuestión meramente de carácter alimentario, es personal, es para esta persona en particular, y por eso solamente puede ser a favor de persona humana. Sí, por supuesto, como preguntan en el chat, se puede renunciar a un usufructo, no hay ningún problema. Algo importante con respecto a la renuncia, que está bueno aclarar, es que cuando el usufructo generalmente es para dos personas, por ejemplo, para los padres, para ambos, por regla general no hay derecho a acrecentar. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tenía un usufructo en conjunto, si una de las partes fallece o si una de las partes renuncia, el otro no adquiere también el porcentual del usufructo que le corresponde del otro, salvo que expresamente se establezca en el instrumento constitutivo ese derecho a acrecer. Por regla general, si no, se entiende que no corresponde. Y el último de los derechos sobre cosa ajena de uso y goce son las servidumbres. La servidumbre ya no es sobre personas, sino sobre inmuebles. Un inmueble le concede un beneficio o una utilidad a otro. En este caso hay dos inmuebles, el inmueble sirviente y el inmueble dominante. Entonces, el inmueble sirviente lo que tiene que hacer es o permitir una acción, o dejar hacer, o no hacer, pero nunca se lo puede obligar a una determinada acción. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy o los titulares de un inmueble dominante pueden tener un inmueble sirviente que les permita, por ejemplo, permitir cruzar por su campo, permitir ir a sacar agua, no cerrar un camino para que se pueda circular, no obstruir una salida a la vía pública, pero no le puedo establecer que él tenga que hacer una actividad, no le puedo establecer que el fondo sirviente tenga que sacar agua y me la tenga que traer. Lo que tiene que hacer es a lo mejor soportar que yo vaya y saque agua de ese inmueble, pero nunca que él haga la acción. ¿Se entiende la diferencia? Con respecto ahí hay una pregunta en el chat que dice, ¿se puede afectar en garantía una propiedad con usufructo? Sí, se puede otorgar en garantía, porque se puede disponer materialmente, perdón, se puede disponer jurídicamente, es decir, con una garantía. Lo que pasa es que tenés que tener alguien que quiera tomar en garantía un bien dado en usufructo. Esa cuestión es importante. Y con respecto a los derechos reales sobre cosa ajena de garantía, tenemos tres: la hipoteca, la prenda y la anticresis. La hipoteca, conocida por todos, básicamente, donde se otorga una garantía sobre un bien inmueble. Y acá tengan en cuenta una cuestión muy importante, una cuestión práctica que siempre se confunde en la generalidad de los casos. Una cosa es el crédito. Yo voy al banco, tomo un crédito, un mutuo bancario, por ejemplo, un préstamo, y ese es el crédito. El derecho real de garantía lo que hace es garantizar el cobro de ese crédito. Entonces, en este caso, lo que se hace es tener un crédito y la garantía por separado. ¿Por qué les aclaro esto? Porque el que da la garantía puede ser el mismo deudor del crédito principal, es decir, yo voy al banco, pido un préstamo y doy en garantía una propiedad inmueble mía, una casa mía, o bien puede ser un tercero. Yo voy, tomo un préstamo al banco, un mutuo, y lo garantizo con un inmueble de mi madre. ¿Se entiende? Entonces, el titular del inmueble dado en garantía puede no ser el mismo titular del crédito que garantiza.
¿Para qué sirve la hipoteca? Para el caso de incumplimiento del pago del crédito, la persona, el acreedor hipotecario, puede perseguir y ejecutar el bien en cuestión. ¿Cómo se extinguen los derechos de garantía? Cuando se extingue el crédito principal y también cuando se subasta el bien. Lo importante, y esto es una cuestión práctica para ustedes, que siempre lo tengan en cuenta, es que cuando se va a subastar un bien grabado en hipotecado, prendado o lo que sea, para que se extinga el derecho real, tiene que estar debidamente notificado al titular de la ejecución. Supongamos que ejecutan el inmueble de mi madre, tienen que notificarla a ella de que van a ejecutar ese bien en cuestión. Siempre el que tiene que estar debidamente notificado es el titular registral de ese bien en cuestión. La anticresis es otro derecho real de garantía, pero en este caso lo que se otorga es la posesión de un bien. Puede ser una cosa inmueble o una cosa mueble registrable. Se entrega la posesión para que una persona lo utilice, lo trabaje, por así decirlo, y se cobre con los frutos. El caso típico es el campo. Yo otorgo la posesión de un campo para que una persona haga una cosecha, lo siembre, saque los frutos y con esos frutos se vaya cobrando la deuda. ¿Durante cuánto tiempo puedo hacer la anticresis? Durante 10 años para inmuebles y durante 5 para cosas muebles registrables. Una cuestión práctica importante es que debe inscribirse este derecho en el registro respectivo. Este es la anticresis. ¿Se entiende cómo funciona? Yo otorgo el bien, otorgo la posesión para que la persona lo utilice y se cobre con los frutos. ¿Y qué es otra cuestión importante? Que cuando se vaya cobrando, primero se va a cobrar o primero se va a saldar los intereses. Una vez saldados los intereses, recién se va a empezar a percibir el dinero para saldar la deuda principal. Y el último derecho, que también es uno de los más conocidos por todos, al igual que la hipoteca, es la prenda. En este caso recae sobre bienes muebles no registrables o sobre créditos instrumentados. Y ahí me dirán, pará, ¿por qué muebles no registrables si el más común es el automotor, la prenda sobre un auto? Porque existen dos clases de prendas. Por un lado tenemos la prenda común o sin registro, que es la con desplazamiento, que es la que establece el código. ¿Qué quiere decir esto? Que es sobre cosas muebles no registrables. Entonces, por ejemplo, yo prendo mi bicicleta. ¿Qué significa que sea con desplazamiento? Que yo se lo doy. Agarro a la persona y le digo, toma, acá está mi bicicleta, la vas a tener durante el tiempo que yo tarde en pagarte la deuda. La prendo y de esa manera vos te garantizás que yo te voy a pagar. Si yo no te pago, vos podés vender la bicicleta. Subastarla, podés hacer lo que quieras. Esa es la prenda que establece el código. Y después tenemos por otro lado la prenda con registro, que esta está en una ley especial, y esta es la que se refiere a los automotores. ¿Por qué? Porque acá no hay desplazamiento. Acá el deudor se mantiene con el bien en su poder. Entonces el acreedor dice, pará, si encima vos me vas a garantizar con un bien que te lo vas a quedar, me lo tenés que dejar expuesto en algún lado, y acá se deja en el registro. Es lo que pasa con los autoplanes. Vos vas, comprás un automotor, como quedás debiendo un saldo, te lo garantizan con una prenda. Vos te llevas el auto, pero esa prenda queda inscripta en el registro de la propiedad. La otra cuestión práctica importante es que cuando es una cosa mueble no registrable, que hay desplazamiento, yo te di mi bicicleta, la persona, es decir, el acreedor, el que tiene mi bicicleta, la tiene como un simple tenedor. No la puede utilizar, solamente tiene que conservarla, tiene que cuidarla. No la puede utilizar porque si la usa, yo tengo el derecho a pedir que me la restituya, que me la devuelva. Una cuestión importante para ustedes en la práctica es que puede suceder que la persona deudora no pague y que haya que rematar ese bien. En ese caso, en la planilla, ustedes van a tener que colocar también los gastos de conservación de esa cosa en la planilla de gastos. ¿Por qué? Porque hasta ese remate el acreedor lo tuvo que conservar y eso a lo mejor le costó dinero. Entonces ese dinero va incluido dentro de las costas judiciales, dentro de la planilla que ustedes tienen que hacer al momento previo al remate.
Ahí preguntan prendas sobre muebles no registrables, y ¿cuál era la otra? Sobre créditos instrumentados. Esos son los dos clases de prendas sin registro. ¿Cuáles son los créditos instrumentados? Los cheques. Puede haber prendas sobre cheques. Yo entrego un cheque o un pagaré, por ejemplo, se lo entrego a la persona, y en este caso, gracias por la pregunta, porque me dio pie a esta aclaración. Cuando yo cedo un cheque o un pagaré, por ejemplo, lo que tengo que hacer en paralelo es notificarle al deudor de ese cheque, es decir, a quien tiene que pagar ese cheque, que no lo tengo yo en este momento, sino que lo tiene Juan, Pedro o quien sea. ¿Se entiende? Entonces, en este caso está la doble exigencia. Yo entrego el cheque o el pagaré y además le aviso a quien lo tiene que pagar: che, este cheque está prendado. ¿Cómo se ejecuta o cuál es el único requisito que establece la ley al momento de la ejecución de estas prendas? Es que se tiene que anunciar 10 días antes de que se vaya a hacer el remate. ¿Y dónde se anuncia? Se anuncia en el diario de publicaciones, se llama. Normalmente es en el diario, un diario que tenga circulación, puede ser el diario La Voz, por ejemplo, y además se publica en el boletín oficial del lugar donde se encuentre la cosa. Es decir, si yo soy de Santa Fe y doy mi bicicleta en prenda a una persona en Córdoba, se va a tener que publicar en Córdoba, porque allí es donde se encuentra la cosa, y allí es donde se va a proceder el remate. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que es derechos reales? Sí, está bueno el comentario, dicen, en algunos casos no te exigen en diario, solo en boletín oficial. Sí, lo más normal es que al día de hoy te exigen en boletín oficial. Igualmente en muchos casos, por una cuestión de masividad, lo siguen publicando en los diarios, no por una cuestión de exigencia, sino por una cuestión de publicidad. ¿Hay alguno que casi ni se usa en la práctica, algún derecho real? No es que no se usen en la práctica, sino que es algunos que tienen mayor salida o mayor posibilidad de verlos. A ver, el derecho de propiedad horizontal, dominio, condominio, lo permitido. El tiempo compartido no es tan común, pero sé, el cementerio hoy por hoy es algo muy común. Los conjuntos inmobiliarios también se ha vuelto algo común. El derecho de superficie por ahí es más difícil verlo acá en la ciudad, es más complicado, pero en zonas rurales por ahí se ve un poquito más. Y la anticresis por ahí es uno de los más difíciles de ver, porque está en un ámbito más empresarial, no en el tanto en el día a día, por ahí en la práctica. Dudas del tiempo compartido. Lo que hace el tiempo compartido, Carolina, es permitir que una persona dueña de un bien afecte su uso con fines de hospedaje, con fines de turismo. Entonces yo, por ejemplo, soy dueño de un hotel. ¿Qué digo? Lo ofrezco como un tiempo compartido. Entonces ofrezco sistemas de turnos o sistemas de rotativos de utilización de este tiempo compartido. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede acceder a ese derecho. ¿Cómo se accede? La persona adquiere el tiempo compartido, es decir, paga una suma de dinero por este tiempo compartido, y además después los gastos que lleve la conservación del hotel, supongamos que el hotel lleva gastos de 10.000 pesos por mes, se va a dividir entre todos los usuarios del tiempo compartido. Entonces, si son 10 usuarios, cada uno va a pagar 1.000 pesos por mes de los gastos de conservación. Y con eso adquieren el derecho a utilizarlo durante un determinado tiempo, que puede ser fijo, es decir, que en el contrato ya se establezca que este usuario lo puede usar la primera semana del mes de julio de cada año, o bien lo pueda utilizar en forma variable de acuerdo a un sistema que es por sorteo, por puntos, por reserva previa en cuestión. Ahí en el chat preguntan: ¿comprás un campo con préstamo hipotecario sobre el mismo? Si no pagás, ¿podés hacer anticresis? Yo, por ejemplo, a ver si entiendo la pregunta. Yo compro un campo con préstamo hipotecario, es decir, que está hipotecado el campo. Lo compré y hipoteco el mismo campo. Si no pago, la hipoteca me la van a ejecutar. No creo que me acepten un segundo derecho real de garantía sobre el mismo campo. ¿Se puede solicitar el usufructo de la madre
mediante medida judicial ya que la propiedad tiene un menor como titular y su padre o usufructo no hace uso del mismo. Como decíamos, judicialmente no puedes constituir el usufructo. No, no se constituye judicialmente, así que no lo va a hacer. Y el usufructo puede cambiar de titular original, habría que ver el caso, pero sí se podría llegar a cambiar, eso sí, pero no habría que ver el caso concreto y de qué forma justificás el cambio de titularidad. En caso de propiedades hipotecadas, si se pueden hacer hipotecas en segundo grado, sí, no hay ningún problema. Es toda una cuestión que una propiedad que esté hipotecada puede tener hipoteca de segundo grado, de tercer grado. Lo que pasa es que, de acuerdo a como plantean en el caso de la pregunta, es muy raro que la misma persona que no le pagaste la hipoteca te vuelva a dar otro derecho de garantía. Pero sí, no hay ningún problema en que a lo mejor tomes un préstamo hipotecario con otro y con eso le pagues al primero o vayas generando mayor deuda y jugando con esas cuestiones y después se cobran por orden, es decir, cuando se remata, primero tiene prioridad la de primer grado, si hay remanente cobra la de segundo grado y así sucesivamente. Una consulta sobre una servidumbre de hecho con un uso continuo público y por más de 50 años, comprobable. La propietaria del fondo sirviente me turba el paso continuamente, en el caso podría accionar con una acción posesoria por turbación o corresponde a una real. Si tenés un derecho real, corresponde a una acción real. Si es simplemente una cuestión que no está, que es en la práctica, que es de hecho una acción posesoria. Me gustaría saber sobre el tema de donaciones de inmuebles, ejemplo padre e hijo, ¿son pasibles de ejecución futuras por vaciamiento? Es algo completamente ajeno, Yamina, al curso. Si querés después nos quedamos 5 minutos y lo charlamos, pero dejo por las dudas que haya otra consulta sobre la temática en particular, pero si querés ya después lo charlamos. O por preferencia ponen ahí, no sé qué, de dónde viene la pregunta. Por preferencia de podcast, sí, exactamente. A ver, nos quedaría comenzar con lo que es leasing y fideicomiso, que es el último tema que nos queda. Me parece que hoy fue muchísima la información que dimos y no me sirve en nada darlo en este momento a leasing y fideicomiso. La próxima clase sería lo que es un repaso de todo lo que fuimos viendo en el módulo. Entonces, si les parece, la próxima clase la arrancamos con leasing y fideicomiso y posteriormente hacemos el repaso. ¿Les parece bien? Y ahora en los 10 minutos que quedan, vamos a los que quieren quedarse con alguna o que tienen alguna duda todavía, les voy contestando, si les parece bien. Entonces, quedamos estos 10 minutitos para dudas, consultas. Los que no tengan dudas o consultas o no quieren, ya pueden ir saliendo de la sala. Y la clase que viene arrancamos con lo que es leasing y fideicomiso para finalizar este tema y hacemos clase de consulta. Temas que pueden llegar a ser de interés en las consultas. Fechas de parciales no tengo todavía, no me han informado nada, porque no sé si van a rendir por módulo o van a rendir después al finalizar todo el curso, todo junto. Eso todavía no me lo han informado. Eso no sabría decirlo. Tengan en cuenta que el curso se rinde, este curso en particular, que creo, por lo que tengo entendido, que va a ser un examen final del curso en cuestión y no por módulo, pero si quieren se los averiguo para la próxima clase para darle una información más certera, y después los que quieran rendir el curso de perito tasador, lo rinden sí ante el colegio y otros entes profesionales. Entonces, si les parece, hacemos de esa manera, dejamos la clase temática o teórica acá, quedamos con las consultas los próximos 10 minutos. La próxima clase arrancamos con lo que es leasing y fideicomiso para finalizar el tema teórico y hacemos la clase de consulta. Diego, te interrumpo un minuto, ¿puede ser? Sí, decime, Sebastián. Yo me inscribí al curso la semana pasada, creo que fue el jueves o miércoles. Bueno, me pasaron el usuario y la clave y recién pude fin de semana ver los videos de los módulos anteriores. Yo tengo consulta con respecto a los módulos anteriores también. ¿Te lo podré hacer en algún momento para Si te evacuar estas parece, dudas?
Si te parece bien, mira, te comento. La próxima clase justamente, después de que hagamos listening y fideicomiso, para hacer un repaso de todos los temas. Tus dudas pueden utilizar o servir para algún compañero más. Entonces te recomiendo que traigas lo que tengas de dudas de los módulos anteriores a la próxima clase, la clase de consulta. Vamos zanjando todas las que sean y así vemos si también es de utilidad para otra persona. Si después queda, aparte ya vemos cómo lo solucionamos. Sí, sí, básicamente eso. Le enganché tarde el curso y bueno, pude ver un poco de los videos anteriores, pero bueno, tenía dudas con respecto al primer módulo, más Sí, allá no hay respecto a problema. las evaluaciones, a la Por eso tasación. te digo, vos toma nota de esas consultas, Perfecto, tenerlas preparadas, la clase que viene, que es clase de consulta, las haces a ver si sirven a más compañeros, y cualquier cosita, si después queda alguna puntual, así como al final lo vamos sacando y zanjando. perfecto, perfecto, gracias. De nada. Bien, vamos por parte en las preguntas que quedaron en el chat. ¿Se debería informar si hay cambio de titularidad al que tiene derecho a usufructo? Sí, por supuesto. Si yo vendo la propiedad, porque yo no... Es decir, yo me reservé la nueva propiedad y constituí un usufructo a favor, por ejemplo, de mis hijos. Si yo transmito o transfiero esa propiedad, se le informa al usufructuario. Sí. Con este curso, con lo aprendido aquí, ¿podemos rendir ante el colegio como perito tasador? Sí, por supuesto, a ver, tienen que después repasar, pero van a ir a darse cuenta que a medida que estos son los módulos iniciales, esto es más normativa, parte más general, después tienen materias específicamente ya de tasaciones, tasaciones sobre determinados muebles en particular, y va aumentando el grado de conocimiento, pero sí, muchos de los que han participado de este curso en ediciones pasadas rindieron el curso de perito tasador en el último turno y lo han aprobado. Los apuntes con anticipación, sí, los envié esta vez. Yo los dejé cargados para que los carguen en la página. No sé a partir de cuándo se les hace visible a ustedes. Yo los mandé con anticipación para que los pudieran tener incluso en la clase, y le he agregado algunos papers y algunas cositas extras por si les interesa para que sea de lectura. Sí, Alejandro, comentalo, no hay ningún problema, yo lo voy leyendo. En el caso de edificios de conjunto de departamentos en barrios cerrados, ¿cómo son registrados? ¿Como PH o como country? Edificios de conjunto de departamentos. Ahí me mataste, no sé, Mariano, si me querés explicar bien cómo es la modalidad, pero entiendo que son barrios cerrados donde hay PHs, es decir, PH1 o PH2. Eso sería en ese caso. Si entendí bien la pregunta, vos después me dirás. No, se hace como un conjunto inmobiliario y dentro de ese conjunto se establece dentro de los derechos exclusivos, esta división en PH1, PH2 o en los que sea. O sea, esto es un curso que no te da el título de perito, digamos, te prepara para rendir un examen de un ente que es el que te otorga dicho título. No es el tema del título, es el tema de la habilitación. Vos rendís perito, el examen es para poder inscribirte como perito judicial. Entonces, este curso lo que te habilita es hacer esa inscripción. Yo necesito la clave de usuario para poder las clases anteriores. Esa parte administrativa no la manejo yo. Mariano, sí podría pedir que se contacten o se comuniquen para darte ayuda en ese tema. Dice, profe, disculpa, tengo un tema donde una menor de edad vive conmigo y su padre no hace uso del usufructo. ¿Qué opciones tengo? ¿Solicitar que me ceda el usufructo, que renuncie o puedo constituirlo de alguna manera? Es una obra en construcción. Podés pedir la extinción del usufructo si no lo uso durante el plazo que establece la normativa. Podés tranquilamente pedir la extinción de ese usufructo. Habría que ver en particular ese usufructo, el bien en cuestión de quién es propiedad registralmente, y ver hace cuánto que no lo utiliza. Hay que ver varias cuestiones del caso puntual, pero sí se puede pedir, por ejemplo, la extinción, no habría ningún problema. En el usufructo se puede cambiar de beneficiario. ¿Quién puede cambiar? ¿El que dio el usufructo? Es decir, yo le di el usufructo a mi hijo y quiero cambiarlo por otro. No. Tiene que haber una causa de justificación para que se extinga ese usufructo y cambiarlo. Lo que puede darse es subsidiarios usufructuarios. ¿Esto qué quiere decir? Yo digo que el usufructo es a favor de mi hijo Juancito, y si él no lo quiere, de Pedrito, y si no lo quiere, de María, pero no lo puedo cambiar por mi sola voluntad. ¿Sería posible que habilite un foro para ir cargando algunas dudas para la próxima clase? Lo consulto. Desconozco si está cargado el foro, si está cargada la mensajería, porque no manejo la parte administrativa de lo que es la página web, pero lo consulto, Jorge.
por ejemplo, las Torres Gama, algo así. Las Torres Gama son PH, no son un conjunto inmobiliario, están como PH, con seguridad. Es una especie de sui generis, pero están cargadas como PH. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Marcos, esposo de Nadia. La pregunta era con respecto a la servidumbre de paso que se utilizó de una servidumbre de hecho, no está registrada en ningún contrato, nada por el estilo, y hay Sí. un uso permanente, continuo, público, por más de Sí. 50 años. Y Bien. la propietaria, que sería del fondo sirviente, o sea, del fondo por donde pasa la servidumbre, que hay escritura, por supuesto, esa parte se utilizó siempre. El tema es que le turba la posesión permanentemente a este hombre que viene pasando durante 50 años porque tiene un campo que es el único acceso que tiene. Entonces, perdón, antes de que continúes, lo que yo te recomiendo no es que hagas una acción posesoria ni nada, sino que en ese caso solicites judicialmente, porque hay servidumbres que se llaman forzosas, que son exigibles legalmente. Que en ese caso vayas ante un juez y solicites que se realice la servidumbre de paso por ser la única vía de comunicación, para que quede una certificación de que existe esa servidumbre de paso. ¿Se entiende? O sea, como solicitarle al juez como una inscripción y ahí le correrán traslado, supongo, a la propietaria, interpreto yo. Claro, pero si vos vas ante un juez y le pedís que constituya una servidumbre de paso, lo que hace el juez es crearla. Es decir, esta es la única vía. Va a pedir la prueba y le va a pedir, para no violar el derecho de defensa en juicio, seguramente le va a correr traslado a la propietaria. Por supuesto, pero si vos lográs demostrar que es la única vía de acceso, y además incluso que durante mucho tiempo se hizo, podés pedir la constitución forzosa y legal de esa servidumbre de paso. Una de las pocas, junto con la de acueducto, cuando no hay otra fuente de agua, que se hace por vía judicial. Perfecto. Muy amable, muy claro la respuesta. Gracias. Agustín tenía la mano levantada, no sé si quería habilitar el micrófono, mientras voy contestando en el chat. Dice, ¿qué sucede cuando una servidumbre de paso atraviesa una propiedad en posesión? ¿Se puede constituir por escritura la servidumbre? Sí, igual muchas veces cuando, a ver, vamos a la práctica, se los resumo en práctica. Cuando es servidumbre y están de acuerdo en el paso, nunca se hace nada. Hablando mal y pronto, pero ¿qué pasa? Después cuando surgen los problemas es esta cuestión. La servidumbre de paso, como decía, es una de las únicas que se hace forzosa, entonces se puede pedir legal, y no se constituye por escritura porque afecta a un inmueble, pero habría que ver quién es la que lo constituye, porque si está en posesión no debe estar el titular registral de este bien y por ende no se puede hacer, yo si no soy titular no puedo hacer esta servidumbre, ¿se entiende? Sí, Agustín, decime. Volviendo a la pregunta que había hecho el compañero antes, del tema del curso. Nosotros tenemos un titulito, ¿no? Sí. Algo que nos certifica como perito. Claro, tenemos el título supuesto. que hicimos el curso. Después, si nos inscribimos como judiciales o no, otra cosa. Claro, lo que pasa es que este curso en realidad lo que hace es prepararte para rendir el examen para poder inscribirte judicialmente. Ajá, bien. ¿Por qué? Porque para inscribirte judicialmente sí te toman un examen particular, no es un curso pago ni nada, sino que es un examen particular que te lo toma el colegio, te lo toma parte de los organismos técnicos, en donde te hacen consultas específicas del rol del perito tasador judicial. Bien. Entonces, este curso lo que hace es darte todos los conocimientos previos o prepararte, porque estas cosas ustedes ya las han visto, ya las han estudiado, la gran mayoría, es más un repaso o una cuestión más práctica para llegar preparados a ese curso. Y además, como que les brinda el derecho de examen. No tienen que abonar, por así decirlo, ese derecho de examen, sino que los habilita. Pero son cuestiones de preparación, por así decirlo, voluntaria, ¿no? No es que te obligan para ir a rendir el examen a hacer este curso. Simplemente lo haces como una medida de preparación para llegar más preparado, básicamente, y hablando mal y pronto al examen en cuestión. Bien, ese sería el único examen que se rendiría, ¿no? Claro. Para la inscripción de judicial. Exactamente. Este curso finaliza con un examen propio de este curso para certificar que lo hiciste por una cuestión de acreditación de conocimiento del curso en particular. Para que vos también puedas decir, lo hice y certifico que lo aprobé. Después el examen es el único examen que te toman, que si lo aprobaste podés inscribir judicialmente en la lista de peritos judiciales. Bien.
Perfecto. Otra, los apuntes para descargarlos. Sí. ¿Están? Bueno, o vos no sabés si están. Yo porque lo busqué la Yo- otra vez no estaban. Los Al apuntes día así de hoy deberían descargados. estar, por ejemplo, Ah, los PowerPoint, incluso les dejé unos sí. papers y algún material extra, ya debería Diego, estar todo cargado. Sí, Franco, decime. Diego, ¿me das Bárbaro. permiso un segundo? Sí, Que hago un par de aclaraciones. Los apuntes de cada clase están cargados con la clase que corresponda. Los que corresponden a esta clase que estamos viendo hoy, que si bien ya están cargados en el aula, los van a tener visibles a partir de que se cargue la clase que estás dando hoy con la grabación. Ahí se habilita y perfecto. van a tener todo disponible. Que en eso se queden tranquilos. Y con respecto al curso, los va a habilitar para que ustedes después puedan obtener el certificado habilitante y puedan tener la habilitación para trabajar como peritos tasadores, que puede ser de manera privada o lo pueden hacer en la justicia. Eso ya quedó aclarado cuando se inscribieron. No sé qué duda pueden tener al respecto, pero se los digo para que lo tengan claro, todos. Y el material que necesiten está disponible en el aula. Se los cargamos, el material en este caso Diego, que es el profesor, que nos fue dando, ya está cargado de las clases anteriores, el nuevo también, y lo van a tener disponible junto con la grabación de la clase. Quédense tranquilos en eso. Muchas gracias, Franco. Volviendo a cuestiones teóricas de preguntas en el chat, dice, perdón, Agustín, ¿te había quedado alguna duda? No. Diego, ya está, gracias. Perfecto. Dice, cuando dice que el usufructuario puede disponer jurídicamente, ¿también puede vender ese derecho desmembrado? No, cuando dice jurídicamente, justamente es no disponer materialmente. Jurídicamente es que puede grabarlo, puede ejercer algún derecho real sobre ese derecho, pero no venderlo porque ya ahí estarías disponiendo materialmente del bien. Servidumbre, en mayoría de los casos, es de común acuerdo sin ningún problema. Sí, por eso decía que muchas veces no se deja nada por escrito, pero volvemos a lo mismo. Cuando somos todos amigos, no hay ningún problema, abrazo, beso, medalla. Cuando empiezan los problemas, ahí los papeles son los que salvan muchas veces inconvenientes mayores. A ver, sí, Cristian, tenés la mano levantada, no sé si querés habilitar el micrófono, ¿tenés alguna pregunta? Sí, esto volviendo al principio, vos habías dicho que para el caso de la usucapión había que Sí. demostrar no tan solo el pago de impuestos, servicios, y tampoco bastaba con hacer mejora simple, sino que demostrar una permanencia, como que la estás habitando. Te Pero comento, te explico. sí, ¿Qué quise decir? Porque a lo mejor se entendió mal o está bueno para sobreexplicarlo. Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué se hacía? Una persona veía que un campo estaba desocupado, entonces agarraba y decía, bueno, me meto en renta, me fijo los impuestos desde el año 2000 que no se pagan. Entonces hoy agarro y pago desde el 2000 todos los impuestos para adelante. Eso es lo que el juez ya dijo, no, pará, si vos en un solo mes me pagaste 20 años de impuestos para atrás, no acredita que hayas estado en posesión de ese bien. Con respecto a las mejoras simples que vos llamás, lo que los jueces también entienden es, che, si vos fuiste una vez y me cortaste el pasto en marzo del 2020, y después fuiste en abril del 2021 y dejaste un arbolito plantado, esos actos no me representan una posesión continua, ininterrumpida y pacífica. ¿Por qué se exige esto? Para que vos demuestres esta posesión y el verdadero propietario o cualquiera que te vea se pueda oponer a esto. Por esto es que el juez exige que diga, bueno, vos demostralo o hacelo de una manera que cualquiera que te vea pueda oponerse a esto. Eso es lo que quise explicar con actos simples. Porque claro, pero normalmente muchas veces... esto debe ser reciente. Reciente me refiero últimos 10 años, ponele. Sí, menos, Porque, últimos 4 o 5 años. está bien, porque hay casos, por ejemplo, Gama, acá en la Avenida Sagrada Familia, que se adueñó de las dos márgenes de la Avenida Sagrada Familia, nunca hizo una mejora, nunca, simplemente había un cartel, el cartel del aviso de usucapión, incluso no fue para un bien, no fue con un fin de como para que se lo haga una familia para hacer su casa, fue un fin comercial, hicieron todos locales comerciales.
Sí, no, Y es no que no dice, importa, ojo, no importa el fin, porque incluso hay no, mala no, fe, no pero importa, no hay ningún antes, inconveniente. antes de finalizar la Sucapión no habían hecho ninguna mejora. Un alambrado y el cartel de Sucapión, nada más. Claro, ten en cuenta que cuando se pone el cartel de usucapión, ya está el trámite en juicio, o sea, el juicio en trámite, perdón. Sí, 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 el Entonces sí, último paso de la publicación. incluso en los años 90 hubo un boom de años 90 y principios de 2000 hubo un boom de usucapiones en todo lo que es el terreno de las sierras. Sí. El 70% de terrenos de las sierras eran espacios totalmente liberados o que no tenían propietario conocido, y alguien vino un día, colocó alambre, lo subdividió y empezó a vender con Sí, en la boleto. ciudad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba también, casi todos los terrenos donde están estas grandes desarrollistas como Gama, sobre todo acá en la parte del Chateau, Carrera, en la zona norte, esto es un Sucapión. Sí, Estaban sí, por eso oficialmente. hay millones de casos, pero bueno, depende del caso concreto, pero sí, 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 se pusieron más estrictos con esta cuestión por si no era un abuso. Era Sí, sí, decir, sí, fue un normalmente abuso. que se hacía en el campo de las sierras era muy común ir y ver, y ¿qué hacían? Alambraban y ponían o un falcón al medio o un arbolito. Era todo lo que hacían en 20 años. Claro. Y eso ya era para decir, bueno, con esto ya soy dueño de un subcampeón, no se arriesgaban, el último día antes de los 20 años pagaban todos los impuestos y ya está. Entonces los jueces Sí, sí, dijeron, sí, no, pará, dale oportunidad por lo menos al dueño de ver esta situación y ir en contra de lo que vos estás haciendo. claro, perfecto. Antes de, Alejandro, cederte la palabra, de unas preguntitas que estaban en el chat, dice, ¿son necesarias acciones reales de posesión? No entendí, Estefanía, ¿para qué las acciones reales de posesión? ¿La usucapión es una posesión veintenial? Sí, salvo una que se llama prescripción breve, que es una cuestión más fina, que es cuando hay buena fe y un justo título, que es de 10, pero en la mayoría de los casos, cuando hay mala fe, sí son 20 años. Desde que se coloca el cartel de usucapión, ¿cuánto tarda en salir la resolución en concreto? Depende de la ley y de las defensas que se haya en el caso concreto. Puede ser que el proceso judicial, si hay defensa de la contraparte, te puede demorar años. Si no hay defensa, en 6 meses, 7 puede llegar a salir una usucapión. Pero tengan en cuenta que para llegar al cartel hay que hacer toda una instancia previa administrativa donde hay que hacer planos nuevos, que te los visen catastralmente. Es una etapa previa administrativa y recién después llegamos a la judicial. No es tan fácil llegar al cartel, por así decirlo. Decime, Alejandro. Gracias, Diego. No, yo te había dicho de que no te la quería extender mucho, pero viene el caso por el tema del usucapión. Yo tengo un caso, estoy en un juicio desde hace 10 años con un terreno mío, que ni siquiera fue usucapión. Son esas cosas raras que se dan en la justicia argentina, ¿no? O sea que yo tenía terreno, lo te había comentado en un momento, paso por uno de mis terrenos y veo que tiene que está cercado, que tiene una cerca, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a iniciar acciones legales sobre eso, que entendíamos que ni siquiera era una casa, porque era una casa y ella había tomado, la casa esa tomó el terreno del lado como si fuera su patio, como si fuera un anexo de la casa. Cuando hacemos todas las acciones legales de reivindicatorias y demás, resulta que nos encontramos con que esa casa, ese terreno donde está la casa, mi papá se lo había vendido un señor Flores. Ese Flores, cuando se divorcia de la señora, este terreno, dentro de ese divorcio, entra la casa de él y el terreno contiguo, el martillero actuante en ese momento, lo ingresa dentro del juicio de divorcio, el cual pero dice, la casa de Flores y un terreno a nombre de Inocencio Félix Saba, o sea, no había boleto, no había escritura, no había juicio usucapión, no había nada. Cuando entra el juicio de divorcio, después eso va a remate. Cuando va a remate, ese remate lo inscribe este martillero y el juez hace lugar a esa inscripción de ese remate con el terreno también que era de Inocencio Félix Saba, que no era de Flores. Sí, Sale metió remate todo. y la compra, esa casa, ese remate lo compra Juanita Pérez. Y esa Juanita Pérez se lo vende a la mujer que está ahora
y esta mujer que está ahora es la que le hace el alambrado. Cuando yo veo el alambrado de iniciaciones legales y me encuentro con esta novedad. Hace 10 años que estamos en juicio con esto y todavía no lo logro recuperar, ni siquiera hay una vivienda ahí. ¿Y cómo te comes eso? Y lo que pasa es que es muy complicado porque desde el momento que la persona, o sea, el martillero, llevó la carpeta de remate y se inscribió esto que estaba a nombre de tu papá, a nombre de esta mujer que lo alambró, ya podemos estar hablando de un justo título. Entonces ahí, si hay buena fe, ya no hablas de 20 años de prescripción, sino que hablas de 10. Y ahí ya tenés que ir a una acción reivindicatoria porque vos considerás que tenés mejor título, y el juez empieza a hacer el estudio de títulos para atrás para ver a quién le corresponde el derecho y si podía disponerlo o no, si era un título putativo o no, y ahí se entra a envalentonar muchísimo. Incluso nosotros le cortamos la posesión a la mujer actual, se la cortamos en cuanto yo vi esa acción. Se la cortamos mucho antes, no solamente de los 20, mucho antes de los 20 años. Lo que pasa es que acá el tema es que tienen que desautorizar a un juez que actuó mal, porque está hay que declarar la nulidad de la inscripción de ese remate. Del martillero. ¿Sí? El martillero inscribe mal y el juez mete la firma. Y el juez que lo tiene ahora tiene que decir, el juez fulano de tal hizo mal las cosas. O sea, una hermosa forma de robarte un terreno. Sí, tiene que declarar la nulidad de esa acción y volver para atrás la inscripción. Pero puede llevar mucho tiempo. Incluso un par de años más. Lamentablemente te puede llevar un par de años más. Sí, si es que lo logro. Sí, es así. Bueno, nos estamos yendo ya, perdón, del horario. Así que los voy a despedir. El próximo lunes hacemos lo que es leasing y fideicomiso al comienzo de la clase, una aproximación a esas cuestiones, y después la clase de consulta para cualquier duda que les quede con respecto al módulo entero. Así que nos vemos el próximo lunes.